Queridos hermanos, en esta tarde vamos a dar la bienvenida a todos los presentes, a los niños, a los jóvenes, a los adultos y a todas las personas que también nos van a escuchar por este medio. Hoy vamos a tener un tema muy especial que se llama las Sagradas Escrituras, pero antes de hacerlo, los invitamos a doblar nuestras rodillas para orar a nuestro Dios. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque para siempre es su misericordia. En este momento, Señor, venimos de rodilla para implorarte sabiduría, inteligencia y comprender tu palabra, que es viva y eficaz. Pido, Señor, que podemos estar atentos a cada palabra que hemos de leer en el libro sagrado, que será para nuestra edificación espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, así vamos a leer Juan 5:39, que dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Nuestro Señor Jesucristo nos invita a leer este precioso volumen de la palabra del Señor. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo es de vital interés para todos los lectores y los oyentes. Cuando Cristo estuvo en este mundo, Él dijo: escudriñad las escrituras. ¿A qué escrituras se estaba refiriendo nuestro Señor Jesucristo? Las únicas que habían en ese momento era el Antiguo Testamento. El apóstol Pablo dice que las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza. También Pablo, ¿de qué escritura estaba hablando? Del Antiguo Testamento. Dice que también toda la escritura es inspirada por Dios. ¿De qué lectura Pablo está hablando aquí? Del Antiguo Testamento. Eso no significa que el Nuevo Testamento no es inspirado, sino que él habla principalmente del Antiguo Testamento. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son la inspiración divina. Y el Señor nos invita a que escudriñemos en su palabra la verdad, esa verdad que nos hace libre. Dice Cristo: conoceréis la verdad y la verdad os libertará. El apóstol Pablo dice que Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, Cristo nos pide a nosotros dos cosas importantes. Una es que escudriñemos las escrituras. ¿Qué significa escudriñar las escrituras? Significa investigar diligentemente, como el minero busca una veta de oro hasta encontrarla. Nosotros debemos leer renglón tras renglón, mandatos tras mandatos, un poquito por aquí, un poquito por allá, hasta que entendamos el significado pleno de la palabra del Señor. También en el libro de Isaías, capítulo 34, verso 16, el Señor dice de la siguiente manera. 34, verso 16. Dice así: inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Entonces, ¿qué significa? Aquí dice que tenemos que inquirir en el libro del Señor. Y también debemos leer y inquirir. Ahora, ¿cómo fue preservada la palabra de Jehová? Vamos a leer en el libro de Jeremías 36, verso 1 al verso 6. Capítulo 36, verso 1 al 6. Dice: y aconteció en el cuarto año de Joacim, rey de Josías, y aconteció en el cuarto año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra a Jeremías de parte de Jehová, diciendo:
tómate un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá, y contra todas las gentes desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo del libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Después mandó Jeremías a Baruc diciendo: yo estoy preso, no puedo entrar en la casa de Jehová. Entra tú pues y lee este rollo que escribiste de mi boca, las palabras de Jehová en oídos del pueblo, en la casa de Jehová, el día del ayuno, y las leerás también en oído de todo Judá que vienen de sus ciudades. Entonces, ¿qué fue necesario a fin de tener la palabra del Señor? Fue escribirla en un libro. En tiempo de Jeremías, el Señor le ordenó: escribe en un libro todas las palabras que yo te he revelado. Cuando Dios creó al hombre, Él se comunicaba directamente con Adán y Eva. Pero cuando ellos cayeron de su exaltado carácter con Dios, perdieron la comunicación que tenían con el cielo. Ya no pudieron más platicar personalmente con el Señor. Sin embargo, los secretos o los propósitos divinos eran transmitidos de los padres hacia los hijos, de generación en generación. Durante 25 años no hubo escritura hasta que vino Moisés y empezó a escribir los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio y el libro de Job. Hasta el gran profeta Juan, el discípulo amado, que escribió la revelación del Apocalipsis. Pasaron más o menos unos 16 siglos. ¿Saben cuánto tiempo ha pasado a fin de que nosotros tengamos este precioso volumen? Vamos a ver en el libro de Isaías 48, dice: la hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Dice Cristo, todas las cosas pasarán, pero mis palabras no pasarán. Isaías 30, verso 8 dice: ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos, y anótala en un libro para que quede hasta el día postrero, para siempre, por todos los siglos. ¿Qué fue ordenado? Que debía escribirse en un libro. Durante los primeros hombres que existieron en esta tierra, tenían la capacidad de aprender de memoria todas las cosas, y los padres transmitían a sus hijos, pero a medida que ha pasado el tiempo, fue necesario escribir en un libro la palabra del Señor. Algunos hombres o algunos críticos hablan que esa palabra, la Biblia, fue escrita por los hombres. Y es cierto, todo fue escrito por los hombres, solamente la santa ley de Dios fue escrita con la mano de Dios. Sin embargo, Dios inspiró a sus hombres. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco a medida que avancemos con el tema. ¿Qué efecto tiene la palabra de Dios en nosotros? Esta es una pregunta muy importante que tenemos que analizar cada uno de nosotros. Y para eso vamos a leer en la carta a Timoteo, segunda epístola a Timoteo 3:16. Dice de la siguiente manera: dice, toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir,
para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿qué es lo que produce la palabra del Señor en nosotros? Dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y esto produce que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El apóstol Pablo también en el libro de Hebreos capítulo 4, verso 12, dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ¿qué hace la palabra del Señor? Dice que Él penetra hasta lo más profundo. El Espíritu Santo nos habla a través de la Biblia y nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Esa palabra entra hasta lo más profundo de nosotros y nos muestra a Cristo como nuestro Salvador. Aquí hay un comentario que dice: la verdad práctica debe actuar en la vida, y la palabra, como una cortante espada de dos filos, debe cortar el exceso del yo que hay en nuestros caracteres. La palabra hace humilde al orgulloso, manso y contrito al perverso, obediente al desobediente. Los hábitos pecaminosos naturales para el hombre están entretejidos con las prácticas diarias, pero la palabra corta las concupiscencias carnales, discierne los pensamientos y las intenciones de la mente, separa las coyunturas y los tuétanos, cortando las concupiscencias de la carne y haciendo que los hombres estén dispuestos a sufrir por su Señor. Entonces, el efecto que produce la palabra del Señor en nosotros es un efecto transformador. Transforma nuestras vidas, nos cambia de nuestra vieja manera de vivir. También en el Salmo 17, verso 4, nos sigue diciendo el Señor así: en cuanto a las sobre los hombres, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Entonces nos libra del enemigo. Esa palabra, cuando nosotros la obedecemos, cuando creemos, la recibimos y la ponemos en práctica, esa obra la transformación en nuestra vida. Ahora, también una pregunta: ¿qué es la palabra de Dios? Juan 17, 17, dice Jesús: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Qué es la palabra del Señor? Es la verdad. En el Salmo 119, 105, también dice David: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces la palabra del Señor es como una antorcha, como una luz que ilumina nuestro sendero. Segunda de Pedro 1:19 dice: tenemos además la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una lámpara que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces también aquí Pedro dice que la palabra del Señor es como una lámpara que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. También dice la palabra del Señor tiene inspiración divina. Según de Pedro 1, 20 al 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque la profecía no vino en tiempo pasado por la voluntad del hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. Entonces, lo que tenemos aquí no fue escrito al azar.
fue inspirado por el Espíritu Santo. Dios es el autor. Los hombres son los escribientes. Cada uno escribió de acuerdo como Dios le inspiró. Pero dice que el quien dio la inspiración fue el Espíritu Santo. Él fue el que inspiró a los santos hombres de Dios, a los profetas. También el apóstol Pablo dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Entonces, ¿quién es el autor principal? Es el Señor. Él es el que da la inspiración a sus santos para que transcribieran el propósito divino a fin de que nosotros fuéramos beneficiados por ella. ¿Qué advertencia hay contra la subtracción o la añadidura de las escrituras? Vamos a leer en Deuteronomio capítulo 4, verso 2. Vamos a ver qué pasa cuando nosotros le quitamos o le ponemos a la palabra del Señor. Dice así: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. ¿Qué tenemos que hacer? No quitarle ni ponerle. Está prohibido por el Señor quitarle y ponerle a lo que ha sido inspirado en su divina palabra. En Proverbios 30, verso 6 dice, no añadas a sus palabras, no sea que él te reprenda y seas hallado mentiroso. Entonces, ¿qué pasa si nosotros le añadimos? Seremos hallados mentirosos. También en el libro de Revelación o Apocalipsis 22, verso 18 al 19. Porque yo testifico a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios añadirá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces no estamos autorizados a quitar ni poner. Aunque aquí habla principalmente del libro de Apocalipsis, sin embargo, nadie está autorizado a quitar nada de lo que fue escrito por los profetas en el Antiguo Testamento. Sin embargo, muchos se han atrevido a manipular la palabra del Señor, quitándole y poniéndole. Pero Dios ha conservado su palabra a través de todos los tiempos. Y tenemos que tener eso en mente, evitar caer en el desagrado divino. Ahora, ¿qué debemos hacer si no entendemos la palabra del Señor? ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a encontrar en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 5, dice de la siguiente manera: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Entonces, si a nosotros nos falta la inteligencia, si no podemos comprender la palabra del Señor, debemos doblar nuestras rodillas para entender la palabra de Cristo. Hay escrituras, dice el apóstol Pedro, que son difíciles de entender, que los indoctos y los inconstantes tuercen para su propia perdición. Pero el Espíritu Santo nos habla en cada palabra. La escritura ha sido para que la entienda el sabio y el ignorante, el pobre, el rico. Hasta un niño puede entender el lenguaje de la palabra del Señor. Sin embargo, hay algunas que son difíciles de entender. Entonces es allí donde necesitamos la intervención del Espíritu Santo.
Y no debemos quedarnos conforme con un conocimiento parcial. Necesitamos llegar a la plenitud del conocimiento que es en Cristo Jesús. Tenemos que aprender las cosas. Tenemos que escudriñar profundamente hasta llegar a la verdad. Hay muchas cosas que no logramos entender a simple vista, pero el Espíritu Santo nos puede ayudar en todas nuestras necesidades. Cuando nosotros buscamos la luz, el Señor nos va a dar más luz, pero no nos puede revelar sus misterios si nosotros no prestamos ningún interés para estudiar este precioso volumen de la Sagrada Escritura. A mí hubieron en particular muchas cosas que me costaba entender, pero ¿qué pasó? Tuve que orar mucho para que Dios me iluminara la mente y gracias al Señor pude entender lo que era necesario para nuestra salvación. No podemos comprender las cosas tan fácilmente. Los hombres que estudian profesiones como abogados, maestros, doctores, a veces pasan muchas horas, a veces hasta se desvelan por aprender esa profesión que le ha de servir en su vida. Con cuánto interés debemos estudiar la palabra del Señor que nos va a dar la vida eterna. La palabra del Señor es nuestra guía, la que nos conduce hacia Cristo, la que nos lleva a toda verdad. Por eso Cristo dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero la gente presta más atención a las cosas pasajeras de esta vida y no aprovecha el tiempo para la eternidad. La palabra del Señor debe ser el libro de texto en todas las casas, en todos los hogares, hasta en las escuelas, en las universidades. Ese dice que el principio del Señor es la sabiduría. La sabiduría es el principio. El temor de Jehová dice es el principio de la sabiduría. Entonces, esto es lo que nos va a capacitar. ¿Por qué no prestar atención? ¿Por qué no pedirle como Salomón sabiduría al Señor para que entendamos mejor lo que Dios tiene para cada uno de nosotros? En estos tiempos peligrosos que vivimos en los últimos días, hay hombres que se atreven a alterar el pleno significado de la palabra del Señor. Algunos dicen, el Antiguo Testamento ya no vale, pero vale solamente en las cosas que les conviene. Dice, bueno, el Antiguo Testamento eso quedó abolido, pero cuando hay que danzar, sí puede danzar, pero eso está en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no aparece danzar. De ahí que hay que dar diezmo. ¿Dónde está en el Antiguo Testamento? Están los diezmos. Entonces, solamente en las cosas que nos convienen. No debemos tener la osadía de decir esto es inspirado y esto no es inspirado. Estamos en un terreno santo, en un terreno sagrado. Y tenemos que precavernos de no alterar el significado de la palabra del Señor. Hay advertencias explícitas en la palabra de Cristo. Hay algunos que dicen, la ley, Cristo la clavó en la cruz, quedó abolida en la cruz. Pero el Señor dice, yo no vine a abolir la ley, sino a cumplirla. Entonces, tenemos que estudiar porque estos tiempos son peligrosos. Pablo dice, te requiero pues delante del Señor Jesucristo y delante de Dios que ha de juzgar a los muertos y a los vivos en su manifestación, que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que sentirán comezón de oír la palabra del Señor y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. No podemos permitir que otros piensen por nosotros. Entregar nuestra mente a un pastor. Tenemos que estudiar por nuestra cuenta. Tenemos que llegar a la verdad por nosotros mismos.
así como hacían los de Berea en el Nuevo Testamento. Dice que eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué? Ellos no se conformaban solamente con lo que los apóstoles predicaban. Iban a ver si aquellas cosas eran así. Ese tipo de persona es la que nosotros necesitamos, lo que Dios necesita en este mundo, que escudriñen las escrituras por sí mismos. Bueno, una última pregunta. ¿Qué ocurrirá en el fin de la historia de este mundo? Vamos a ver un texto muy conocido que está en el libro de Amós. Vamos a ver si lo encontramos. En el libro de Amós, capítulo 8, verso 11 al 12. Dice, he aquí, vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Los que no sienten el deseo hoy de estudiar y de escuchar la palabra del Señor, llegará el momento que Dios enviará hambre a la tierra, desde el más pequeño hasta el más grande. Pero, ¿qué va a ocurrir? Dice que irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Muchos buscarán a los santos para que les prediquen, pero será muy tarde. Me acuerdo, me viene a la mente una escena que el Señor me reveló hace mucho tiempo. Estaba en un campo y allí habían como 25 hombres y de rodillas me decían a mí que los salvara. Su rostro estaba muy angustiado. Yo entendí qué es lo que querían ellos, que les hablara de la palabra del Señor. Pero cuando intenté hablar, mis labios enmudecieron. ¿Por qué esperar, hermanos, hasta que el tiempo de gracia se acabe para el mundo? Y buscar de Dios. Tenemos que pedirle al Señor ahora que despierte nuestro deseo de buscar la palabra del Señor, de buscar a Cristo. Miren lo que dice en Proverbios capítulo 1. Este texto es muy importante que dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán el conocimiento. Volveos a mi reprensión. He aquí yo os derramaré mi espíritu, y os haré saber mis palabras, porque llamé y no quisisteis oír. Extendí mi mano, y no hubo quien atendiese. Antes desechaste todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. ¿Qué les parece? Terrible el caso que aquí se presenta, ¿va? Dice que buscarme han de mañana y no me hallarán. Entonces, queridos hermanos, queridos oyentes, busquemos al Señor mientras puede ser hallado. El tiempo que vivimos es un tiempo muy importante, es un tiempo solemne en que debemos escudriñar la palabra de Dios como nunca antes lo hemos hecho. Dios nos bendiga. Es mi deseo de oración para todos ustedes que me están